7:37, estamos de regreso aquí en Primera Pauta con la revisión de la actualidad informativa. La temperatura en Santiago es de 13,2 grados y es momento de irnos a la entrevista del día y que tiene que ver con varias cosas que están ocurriendo. Evidentemente el caso Monsalve cubre la agenda, pero la discusión del presupuesto ha estado difícil, ríspido allí. El debate en el Parlamento estuvo en la Cámara Baja, está en el Senado. Algunas cosas tendrán que esperar para ser aprobadas. Para hablar de esto y más tenemos con nosotros al diputado de RN, integrante de la Comisión de Hacienda por lo demás, Frank Sauerbaum, a quien le agradecemos tan temprano en la mañana nos responda. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días. Claudia Álamo, Hola, muy bien, buenos días. Gerardo Gómez, Buenos le días. saludamos. Muy buenos días, aquí estamos, muy bien. Buenos días, diputado. Claudia Álamo por acá. A ver, la discusión ahora está alojada en el Senado y vimos que ayer fue una discusión bastante intensa, pero quiero saber cómo están mirando ustedes de la Cámara de Diputados, porque probablemente el Senado termine aprobando partidas que en la Cámara Baja se rechazaron y que también probablemente ponga sobre la mesa prioridades que quizás en la Cámara Baja no estaban, ¿no es cierto?, en la primera línea de la entrega. ¿Cómo lo está viendo? ¿Qué le preocupa? ¿Cree que acá puede haber un giro, que se dé vuelta aquella votación con el que ustedes mandaron el presupuesto 2025 al Senado? Mire, yo primero quiero hacer una reflexión, porque fíjese que yo no recuerdo haber tenido una discusión inicial en el presupuesto en donde más que en función de los gastos se discutiera en función de los ingresos. Este ha sido un presupuesto que ha estado atravesado por el cuestionamiento que nosotros hicimos respecto de la capacidad del Estado de poder recaudar para pagar el financiamiento inicial, ¿cierto?, para el presupuesto 2025. Tuvimos semanas discutiendo respecto a si el Estado iba a ser capaz de recaudar la cantidad de recursos que se requiere para poder cumplir con los ingresos que se requerían. Finalmente el gobierno reconoció que nuestros cálculos algo tenían de cierto. No éramos tan agoreros del pesimismo, como se dice, y efectivamente hicimos un protocolo del cual se ha hablado poco, pero yo lo valoro mucho porque primero hay una demostración del gobierno de que efectivamente vamos a crecer menos y vamos a tener menos ingresos para poder cubrir las necesidades de los chilenos. Se hizo una rebaja importante de casi $600 millones en el gasto 2025, básicamente en los subtítulos 21-22, que tenía que ver con contratación de personal y algunas transferencias de capital que son menores. Ya. Pero también se pusieron cosas importantes. Por ejemplo, para nosotros era muy importante recomponer el FES, que es lo que el FES, ¿cierto?, el Fondo de Estabilización Económico-Social, que se tiene permanentemente en Chile para poder, después del 2008, para enfrentar emergencias, como se enfrentó el terremoto, la pandemia. Y ese fondo, en este gobierno se ha ido consumiendo muy rápidamente, pero para otras actividades. Se ha consumido el 52%, $2.400 millones se han sacado de ahí, justamente porque hemos tenido incapacidad para poder generar ingresos. Entonces, yo quiero dejar claro que esa fue la gran discusión. En el fondo, todo lo demás tiene que ver con plata más, plata menos para determinados Sí. ministerios, pero claro, hay temas que son importantes como las listas de espera, ¿cierto?, los cuestionamientos que se han hecho en los ministerios de Defensa, de Salud, de Cultura y otros más. Se lo planteaba también en la línea, porque también esto, por supuesto, tiene este debate, además de ser muy concreto y técnico de la ley de presupuesto, tiene también, ¿no es cierto?, una lista política. Y es que muy posiblemente, digamos, si uno toma las fotos de las encuestas al día de hoy, la oposición puede llegar al gobierno en el próximo periodo y por lo tanto el presupuesto es muy importante. Y se lo planteo porque también la propia Belén Matei decía en entrevista este domingo en el Mercurio que está claro, decía ella, que van a entregar el gobierno sin un solo peso. Entonces me imagino que también como telón de fondo esto está considerado en la discusión, ¿o no? Sí, mire, yo lo conversé con ella ¿Ya? y hace ya meses atrás, nosotros que somos de la Comisión de Hacienda, con Miguel Mellado hicimos una conversación, le advertimos de la situación que nosotros estábamos viendo producto del último informe de finanzas públicas que había sacado el Consejo Fiscal Autónomo, en donde el propio Consejo Fiscal Autónomo, que no digamos que es una entidad de la centroderecha, es un organismo público, ¿cierto?, autónomo, que definía que el próximo gasto de aquí al año 2029 no se podía expandir más allá del 1,9% porque no tenemos simplemente ingresos ni una fórmula de crecimiento que nos lleve más allá de eso. Entonces, empezamos a analizar los números y efectivamente vamos a tener un gobierno que nos va a dejar con holguras muy cercanas a cero. El gobierno del presidente Piñera, a pesar de la pandemia, a pesar de todos los problemas que tuvimos, dejó una holgura de libre disposición de $800 millones y este gobierno va a dejar muy poco y menos que eso. Mire, para darle un puro ejemplo para que la gente se haga la idea por qué nosotros estamos tan
escandalizados con esto, porque el gobierno ha insistido en que este año vamos a recibir una cantidad importante de recursos, ¿cierto? Más de 70.000 millones de dólares. Pero nosotros tenemos cálculo, y el Consejo Fiscal Autónomo también lo comparte, de que vamos a recaudar 3.500 millones de dólares menos. Entonces, si este año ya vamos a recaudar menos que lo proyectado, Sí, pero perdón, diputado Frank Sauerman, el propio Mario Marcel, a propósito de lo que usted dice, ¿no? Que ustedes hicieron esta advertencia a Evelyn Matei, lo que dijo Marcel es que le van a entregar las finanzas públicas en una situación considerablemente mejor que como las recibieron ellos, este gobierno. bueno, pero mire, si es muy simple. A mí me gusta mucho la frase que dice, dato mata relatos. Es cosa de ver los números Está de nomás. moda esa frase estos días. Sí, Sí. mire, si uno revisa los números, se da cuenta que efectivamente, claro, el ministro Marcel tiene la mejor de las intenciones y yo entiendo digamos, su desesperación por lograr mejores números. Pero cuando uno revisa efectivamente los números que nosotros vamos a tener mayor nivel de endeudamiento de este gobierno, ¿cierto?, que lo que recibió el presidente Piñera a pesar de la pandemia, a pesar del estallido social. Fundamentalmente porque el gobierno el año pasado nos pidió 17.000 millones de dólares. Este año nos pidió 16.000 millones de dólares para poder cubrir, ¿cierto? Vamos a tener menor nivel de crecimiento. El año pasado crecimos al 0,2%, o sea, no es nada. Este año se perfila que vamos a crecer al 2%. Entonces, finalmente, cuando uno revisa las cifras, no las buenas intenciones, y de buenas intenciones está pavimentado el camino al infierno, uno finalmente se queda con la inquietud. Mire, por nosotros feliz que le fuera bien al gobierno, pero efectivamente hay que darse un baño de realidad para darse cuenta que estamos en una situación económica muy compleja y ese debiera ser el foco de discusión. Usted escucha al diputado de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, integrante de la Comisión de Hacienda. Estamos hablando sobre el presupuesto y otros temas. ¿Qué ve usted detrás de las declaraciones de Mario Marcel cuando él dice vamos a entregar estas finanzas públicas más saneadas? Dice, muy distinto a cómo la recibimos. Y usted ha mencionado un par de datos. La recibimos de un gobierno que venía de una pandemia y un estallido social, por ejemplo. ¿Pero qué cree que busca allí Mario Marcel al decir esto? ¿Hay falta de honestidad en esas declaraciones? No, mire, con mucho respeto, nosotros hemos tenido serias diferencias con el ministro Marcel por las proyecciones que ha hecho. De partida con cosas muy básicas como los niveles de inflación que se proyectaron a principios de este año no se van a cumplir, los niveles de crecimiento no se van a cumplir, los niveles de deuda no se van a cumplir. Para que la gente se haga una idea, este año el gobierno dijo que íbamos a tener un balance estructural, o sea, una deuda neta de este año de 1,9. El gobierno hace 2 semanas atrás, en la discusión de presupuesto, dice que en realidad ya vamos en el 2,3, entonces esa meta no se va a cumplir. Entonces, cada cosa que el gobierno ha dicho y ha proyectado no se ha ido cumpliendo. Y como le digo, la deuda pública del 2021, cuando terminó el gobierno del presidente Piñera, estaba en el 36,4%. Y hoy día tenemos el 41,2%. Entonces, ¿cómo es posible que nos digan que nos van a entregar un gobierno más saneado cuando las cifras dicen absolutamente lo contrario? Ya, eso pero no es cierto, entonces. Pero es que es una imprecisión. No, o sea, ¿se le puede acusar al ministro de Hacienda de caer una imprecisión de cifras o proyecciones? Es que eso me cuesta creerlo. No sé cómo lo ve usted. Mire, no lo digo yo, como le insisto, es cosa de ver lo que se ha ido diciendo en los medios de comunicación durante el último tiempo, y las cifras, como le digo, no se han ido ajustando a la realidad. Y yo entiendo el rol del ministro de Hacienda, porque lo tiene que hacer, porque cada declaración que él hace lo ven los agentes económicos. Entonces, evidentemente, él tiene que mantener la tranquilidad en los mercados y uno lo trata de apoyar. Pero la verdad, cuando uno va revisando las cifras, se va dando cuenta de que las cosas no se van dando como él proyecta, y ojalá que le fuera mejor, pero Oiga, la verdad que no ha sido así. Y con respecto al presupuesto, usted decía, acordamos restringirlo y nos acotamos, y eso es algo destacable, nos acotamos en cuanto a lo que vamos a utilizar. No hay plata, esa frase se utilizó, ¿no? No hay plata. Sí, Y van a redistribuir con lo poco que hay. ¿A quién le van a sacar? Porque Salud, usted lo mencionó, está pidiendo mucho más dinero y requiere mucho más dinero. Está en una situación bastante crítica. Por ejemplo, el presupuesto de salud. Ayer lo decía el senador Juan Luis Castro. Dijo, esto no está alcanzando para las licencias médicas, para los medicamentos de alto costo, para la atención primaria. Ya, ¿a qué financiamos? ¿A qué le sacamos? Qué bueno que me preguntó eso, porque sonó muy muy feo, y en general, cierto, que recortemos el gasto. La gente no entiende muy bien cuando hay tanta necesidad, pero la verdad que cuando hicimos este acuerdo se definió recortar el gasto solamente en determinados ítems. Por ejemplo, yo le decía lo que es el subtítulo 21-22, que es básicamente contratación de personal. Este presupuesto traía la contratación de 20.000 personas nuevas en el Estado.
mucho de eso no se va a hacer. Hay una norma que pusimos dentro de este acuerdo también de que hay aspectos en donde no se va a recortar, que la salud, seguridad pública, Ujú. ¿cierto? Carabineros y PDI, y también Educación. gendarmería. Ah, Habían 4 o 5 cosas que no se recortaban, justamente para poder buscar dineros en donde sí efectivamente se puede recortar y no le hace un daño tan importante a las personas. ujú. Diputado de Renovación Nacional, diputado Franz Sauerbaum, lo llevo también a una discusión que es aledaña a la ley de presupuesto porque me llamó tanto la atención, y es que en el Senado y en el paquete de la ley de presupuesto 2025 se ratificó ayer la indicación que propone un test de droga semestral para el presidente y sus ministros. Y se lo planteo porque esta iniciativa, que fue impulsada por la UDI, tiene el apoyo de la bancada de la ADC y del Frente Regional Verde Social. Social. Mm. Va a ser, entiendo, cuestionada por el propio gobierno, en el sentido que dicen, bueno, esto no puede ir dentro de la ley de presupuesto, esto tiene que ir, digamos, en un paquete aparte. Por lo tanto, hay una reserva de constitucionalidad. Pero, ¿cuál es su opinión respecto de que vaya este acápite respecto de drogas de autoridades en la ley de presupuesto? ¿Le parece, no le parece? ¿Está de Mm. acuerdo, en desacuerdo? Mire, lo que pasa es que este ha sido un tema que nosotros hemos tratado de instalar hace tiempo. Sí. Lo hemos puesto, ¿cierto?, en algunas iniciativas legales que el gobierno se ha negado a llevar adelante. Entonces, aquí se dio la oportunidad de poder ingresarlo. No es lo ideal, porque esta no es una ley miscelánea en donde uno Por le pueda eso, poner cualquier cosa. claro. Pero claramente, bueno, hay una señal del Congreso importante de preocupación respecto de lo que ahí se menciona, ¿cierto? De que hay que tener autoridades que nos aseguren a que no tienen una dependencia de alguna droga, por lo que todo eso implica. Entonces, sería importante que el gobierno se pronunciara a favor, hiciéramos un proyecto de ley que fuera trascendente de aquí en adelante, no necesariamente durante este gobierno se les preocupa tanto, pero que lo instaláramos como un tema, porque nosotros los parlamentarios estamos obligados, ¿cierto?, por ley, nosotros mismos Pero hicimos una usted, ley que perdón, nos obliga a hacerlo 2 veces al año. sí, pero usted está de acuerdo que esta ley no debe ir en el paquete del presupuesto, sino que tiene que ir, ¿no es cierto?, como una ley aparte, que se decía Álvaro Elizalde, una ley de carácter permanente, y no a través de Sí, una claro. glosa presupuestaria, que es Sí, ambigua, dice usted. yo estoy convencido de que esto tiene que ser una cosa que tiene que ser permanente y por lo tanto la ley Pero, de presupuesto, el defecto que tiene es que es solamente durante un año, entonces o sea, no tiene ningún esto efecto hacia es adelante. para la galería. No, en el fondo, claro, es una señal como muchas otras cosas que se hacen. Por ejemplo, el rechazo a algunas partidas como los SLEP en educación. Nosotros sabemos que el gobierno va a llevar adelante el proceso Ujú. de cambio, ¿cierto?, a los SLEP de todas maneras, pero se hace una negociación para poder llegar a un acuerdo en esas materias. Entonces, son materias que son propias de negociación más que de una señal Mm. política de otro tipo. Diputado Frank Sauerbaum, quiero llevarlo al tema del caso Monsalve. Ha quedado en prisión preventiva 4 meses, pero no nos quedemos con la lista judicial porque no nos corresponde a nosotros, sino que la política. Y aquí quiero ir específicamente a la responsabilidad. Ayer se ha sabido que en total 11 personas sabían en La Moneda antes de la fecha que esto se hace público del caso. Incluso los principales asesores del presidente Boric el martes 15 de octubre ya lo sabían y no pasó nada. ¿Qué pasa con las responsabilidades? ¿Quién tiene que responder por esto? Mire, es muy grave, ¿cierto?, que muchas personas supieran esto y finalmente yo estimo más grave que cualquier otra cosa que se le haya dado prioridad a tratar de proteger a Monsalve y no proteger a la víctima. Yo estimo que eso es lo más grave de todo, que no se haya hecho la denuncia en su momento y que Monsalve no haya salido en el momento adecuado porque finalmente se terminó dando paso a que se produjeran otra serie de irregularidades dentro de la administración de su propio cargo. Hoy día seguramente después van a venir las denuncias por usurpación de funciones, por el uso de recursos públicos de los gastos reservados, obstrucción a la justicia y una serie de otras cosas que se produjeron también justamente porque se tomaron malas decisiones. Y aquí es evidente un pacto de silencio del segundo piso, justamente para no afectar el resultado electoral que estaba a pocos días, ¿cierto?, de la elección municipal. Entonces, y yo creo que eso va a ser propio de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, que justamente se compone hoy Mm, día ujú. en la Cámara, en donde se van a investigar este tipo de situaciones y establecer responsabilidades políticas, las Mm. responsabilidades judiciales, las establecerá Ahora, la justicia como corresponde. sí, diputado Frank Sauer, hay un punto que no me calza en esto porque escuché ayer también a otros parlamentarios de la oposición señalando que aquí había un pacto de silencio en La Moneda. Pero si uno va a las declaraciones o a la declaración
que hizo la ministra Carolina Toa a la Fiscalía, recuerden que fue un testimonio voluntario. Ella dice que ella no, hubo cosas de las que ella no estaba informada. Que ella, por ejemplo, no estaba informada y que Claro. había sido autorizado Manuel Monsalve a ir a su casa a avisar a la familia. Por lo tanto, si hubiese habido un pacto de silencio, entonces la ministra Toa no era parte de ese pacto de silencio, ¿o usted cree que sí también? Y se lo planteo por las consecuencias políticas que esto puede Sí. tener. Por eso le digo yo creo que el pacto de silencio al cual se ha hecho alusión está en el segundo piso. Ya. Y en el segundo piso está el sector más cercano, está Crispi y una serie de otras personas más cercanas al presidente, que no necesariamente trabajan con el resto de los ministros ni con la ministra del Interior, sino que más bien trataron de contener la información, ¿cierto?, ahí, para que justamente no explotara en un momento inadecuado por el resultado electoral que se podía tener. Considera por lo mismo necesaria la salida de Miguel Crispi, asumo, ¿no? Mire, Miguel Crispi hace mucho rato que debió haber salido y le hace un tremendo daño al gobierno, pero por la cercanía del presidente no lo hace. Entonces, bueno, se instala de nuevo el amiguismo más que la administración objetiva del Estado. Yo lo lamento mucho porque después del caso Fundaciones, que cruzaba, ¿cierto?, buena parte de las decisiones que había tomado Crispi y su influencia dentro del Frente Amplio, debió haber salido justamente para evitar todo este tipo de Sí. problemas. Y lo último, diputado Franz Sauerbaum, está dando vuelta al interior de la oposición, de las bancadas de RN, de la UDI republicano, una acusación constitucional contra el presidente Gabriel Boric. Había bajado, pero lo he vuelto a escuchar como rondando, como flotando en el aire. Mira, algunos falta no les o sea, no les hacen mucha falta las ganas, digamos, las ganas no les faltan a algunos parlamentarios permanentemente tratar de acusar al presidente. Y claro, a veces da motivo suficiente como esto, pero yo soy más bien partidario de que cuidemos la institución presidencial. Y las acusaciones constitucionales hay que utilizarlas cuando realmente corresponda, haya mérito suficiente. Y a mí no me parece que a pesar de toda la gravedad de esta situación amerite una acusación constitucional en contra del presidente. Yo realmente creo que no hay que abusar del instrumento que nos da la Constitución. Bien. Perfecto. Diputado Frank Sauerbaum, ha sido muy